Entonces, 3 noches de trabajo, madrugadas sin dormir, no sirvieron de nada. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel Acosta y en esta oportunidad quiero ayudarte a cómo argumentar o cómo defender tu trabajo. Muchas veces nosotros podemos tener ideas maravillosas, pero al momento de presentar nuestra propuesta, esta se ve afectada porque no sabemos argumentar o persuadir a nuestro cliente o a nuestro profesor. Muchas veces cuando te piden una opinión, quedas en muchas dudas. ¿Cómo poder liberar aquellas ideas o aquellos pensamientos que van hacia las referencias necesarias para poder defender tu trabajo? Esa es una de las preguntas que se hacen muchos de los estudiantes hoy en día. Y es que sucede que para poder argumentar debemos de mantener una labia. Debemos de mantener aquella fase en la cual nosotros podemos defender nuestro punto de vista. Argumentar para persuadir es importante a la hora de hablar con un cliente. Argumentar para persuadir es importante al momento de defender un boceto o proyectar tu propuesta para alguna empresa o algún profesor. Si tú no sabes argumentar, si no sabes proyectar tu conocimiento ante lo que estás proponiendo, pues evidentemente tu idea no puede ser funcional del todo. Muchas veces, chicos, y es muy cierto, podemos ver una serie de trabajos maravillosos, increíbles. Y ojo que esto no solamente pasa en el mundo del diseño, también pasa en el mundo del arte. Sin embargo, al momento de escuchar cómo argumentan aquella propuesta o aquella maravillosa idea, no saben cómo hacerlo, no encuentran las palabras. Pero no te preocupes, el día de hoy te voy a dar los tips necesarios para que puedas desarrollar técnicas de argumentación. Número 1. Prepárate. Siempre antes de mostrar una propuesta o un logotipo a un cliente es importante la preparación. Si tú no te preparas, si tú no mantienes el conocimiento absoluto de todo lo que estás haciendo, pues lamentablemente vas a estar en el aire. Prepárate en el sentido de la investigación. Si tú investigas, si tú propones, si tú elaboras, si tú estás al pendiente de tu trabajo, vas a lograr en él que conozcas absolutamente todo y generar una conexión tan instantánea, tan vinculada, que al momento de hablar de tu propuesta no te va a costar. Tip número 2. Es importante que seas transparente. Es importante que seas tú. Mientras más tú seas, vas a lograr una empatía y al momento de argumentar vas a lograr que se te entienda y que se te comprenda a como tú eres. Muchas veces las personas creen que cuando debemos argumentar debemos adoptar un lenguaje muy complicado, palabras muy inteligentes o muy difíciles de pronunciar, y es todo lo contrario. Al momento de ser tú mismo vas a poder proyectar tus ideas de forma mucho más fluida. En cambio, si pretendes ser una persona que no eres, eso puede crear una controversia en ti, quitándote las palabras de la boca. Tip número 3. Son importantes los fundamentos. Como lo dije en el tip número 1, debes de tener un total conocimiento de tu propuesta. Investigar es importante y tener los fundamentos adecuados y relacionados con tu propuesta es lo ideal para poder persuadir en la persona. Siempre que vamos a argumentar debemos fundamentarlo. ¿Cómo es esto? Quiere decir que si vas a hablar sobre el color, importante sería hablar de Newton, por ejemplo, ¿no? Si vas a hablar sobre un contraste cromático, importante sería hablar sobre, por ejemplo, las tríadas armónicas y esos maravillosos contrastes que generan. Importante sería hablar, por ejemplo, de los contrastes de colores base o, por ejemplo, de colores secundarios. En ese sentido, debemos de comprender que todo lo que nosotros decimos hay que fundamentarlo para poder proyectar una sensación de confianza, para poder proyectar una sensación de credibilidad. Acuérdense que nosotros como diseñadores debemos hacer que nuestro cliente crea en nuestras palabras. ¿Qué? ¿Estás retándome? Tip número 4. Es importante que creas en ti mismo. Muchas veces cuando hacemos nuestra propuesta, nuestros proyectos, utilizamos palabras al momento de defenderlos como es lo que yo pienso, es lo que yo creo. Ese tipo de frases genera desconfianza en los demás. Si tú has elaborado un proyecto durante días, si has hecho un boceto, si has elaborado alguna actividad, es porque lo has hecho en base a tus conocimientos, tus pensamientos, tus decisiones. Por ende, nosotros como diseñadores no podemos proyectar que hacemos cosas como fruto del azar, sino que hacemos cosas preestablecidas, pensadas, con un objetivo definido. Es importante que creas en ti mismo para que los demás empiecen a creer en ti. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Tip número 5.
Acuérdense que cuando hablamos de argumentar estamos exponiendo una idea, estamos haciendo que una persona crea en nuestra propuesta. Es por eso que te puedes ayudar de algunas técnicas de argumentación como lo sería una analogía, una anécdota o un precedente histórico, tal cual como lo hice en los otros tips, por ejemplo dándote el tema del color. Un precedente histórico sería nombrar a Newton porque fue uno de los que descubrió el hecho del prisma y los colores. Entonces, en ese sentido estoy utilizando a un referente histórico que avala lo que yo estoy comentando en estos momentos. Una pequeña anécdota, podrías comentar el hecho de cómo se te vino la idea y por qué pensaste en ella. Comentar cosas como, por ejemplo, mientras caminaba, iba observando el movimiento de las personas al momento de elaborar aquellas esculturas y en base a ese movimiento elíptico y curvo, pues he creado esta forma dinámica, la cual se proyecta en el logotipo. O quizás con una pequeña analogía asociando un elemento con otro, como por ejemplo si en el planeta Tierra existe vida, en el planeta Marte es muy posible que también haya vida. Eso sería una analogía. Estas técnicas te permiten validar o potenciar nuestra credibilidad al momento de exponer nuestro proyecto. Y por último, pero no menos importante, es que hables solo lo necesario. Menos es más. Menos es más. Si tú hablas de forma objetiva, si tú hablas de forma tranquila, veraz, adecuada y necesaria, vas a lograr que esa persona crea en ti. Cuando nosotros empezamos a darle mucha vuelta al asunto, estamos haciendo que la persona empiece a dudar. Y peor aún, vas a hacer que tú mismo empieces a confundirte y a decir tonterías porque ya has dicho tantas que al momento de decir algo lógico no vas a encontrar las palabras necesarias. Algo que quiero acotar ya en este último tip es que a veces nos toca opinar. A veces nos dicen, estimado o estimada, por favor, fundamente tal asunto, o quisiera saber tu opinión con respecto a tal panorama que se está observando en la actualidad, y muchas veces no sabemos qué decir, y es por eso que quiero acotar que de todo lo que te he dado el día de hoy para estos tips de lo que viene siendo una buena argumentación, no van a servir si tú no lo pones en práctica. Creo que es importante que tomes un espejo, que hables contigo mismo, creo que es importante que leas, creo que es importante que veas quizás algunos videos TED o debates, o veas cómo algunas personas defienden su propuesta, defienden su punto de vista, porque eso va a generar en ti un conocimiento necesario, eso va a generar en ti una referencia y al momento de tú proyectarte te vas a desplayar con mucha más tranquilidad. Es importante que te grabes, grábate, marca un tema en específico, interactúa contigo mismo. Es necesario la práctica para poder lograr la fluidez que tanto deseas. Otro consejo que te podría dar también es que hagas algún curso de oratoria. Podría servir y generar más confianza en ti, así como también quizás un curso de teatro. Es importante tener confianza en uno mismo. Cuando tú tienes confianza en ti mismo, generas confianza en los demás. No lo olviden, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les sea de mucha utilidad y nos vemos hasta la próxima.